Sí, de acuerdo, muchísimas gracias. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Si me escuchan, sí, gracias. Y pues bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra Inés Trujillo Juárez y yo voy a presentar esta ponencia el día de hoy. ¿Hay sexismo en el idioma español? Es acerca de las percepciones de docentes y estudiantes normalistas de la Escuela Normal Oficial de Irapuato. Este estudio surge a raíz del debate sobre el sexismo en el idioma español, un tema que ha generado diversas opiniones y análisis en los ámbitos académico y social. ¿El sexismo qué es? El sexismo es la creencia o actitud de que un género es superior a otro, lo cual lleva a discriminar o subestimar a las personas basándose en su género o sexo. El sexismo en el idioma se conoce como sexismo lingüístico y ese se refiere a las expresiones, palabras o estructuras lingüísticas que discriminan, invisibilizan o subordinan a un género, generalmente el femenino, en favor de la prevalencia del masculino. Esto ocurre cuando en el lenguaje se asume que lo masculino es la norma o universal, mientras que lo femenino queda relegado o no es representado explícitamente. Algunos ejemplos que incluyen el uso del masculino genérico, es decir, alumnos, maestros, chicos, niños, todos. Cuando yo era chica, pues a mí me enseñaron que con decir niños ya era suficiente para referirse a niños y niñas. Alumnos igual, éramos todos, todos y todas. No había necesidad de decir alumnos y alumnas. Simplemente todos pues nos sentíamos representados, pero esto con el tiempo ha cambiado. El debate de ahora sobre el sexismo en el idioma es complejo y es multifacético. Algunos expertos sostienen que la lengua misma no es sexista y que los problemas surgen del uso y del contexto cultural. Otros destacan cómo ciertas estructuras lingüísticas perpetúan las desigualdades de género. Y algunos otros más argumentan que, aunque la lengua no sea machista por naturaleza, sí refleja las normas y los valores de una sociedad patriarcal, llevando a la invisibilización de las mujeres y perpetuando una visión androcentrista. Así de extrema esta postura de acá, ¿verdad? Yo no me sentía identificada con esta postura porque, pues como yo lo dije, para mí era normal, para mí era en general hablar así y no tenía nada que ver con invisibilidades ni con cosas patriarcales. Entonces, pero realmente el que yo no lo sienta o el que yo no lo piense no quiere decir que no sea. Es importante saber y conocer, ver otras percepciones, analizar otros estudios y pues en este caso, este estudio de acá, para poder saber cómo piensan los futuros docentes y sus maestros. Y nosotros como formadores debemos considerar estos temas en la formación de quienes van a estar al frente de las aulas. Es importante pues determinar si sí, si no, qué piensan ellos. No necesariamente van a pensar igual que yo. A través de un enfoque cuantitativo e interpretativo, se recogieron y analizaron datos sobre la percepción de alumnos y docentes de la Escuela Normal Oficial de Irapuato mediante la aplicación de un cuestionario. Se adoptó el diseño de investigación descriptivo, correlacional, exploratorio y transversal, no experimental, y se diseñó el cuestionario en Google Forms y se envió a la comunidad educativa obteniendo 257 respuestas. La mayoría de las respondientes fueron alumnas, pero es que ellas en realidad son mucha mayoría en nuestra comunidad estudiantil. Y tenemos 47 alumnos, 17 maestras y 18 maestros. Está más balanceada la participación de maestras y maestros. Y pues bueno, ellos fueron quienes respondieron. Acá está igual representado en esta gráfica de pastel. La primera pregunta dice, ¿hay sexismo en nuestro idioma? ¿Lo habías pensado antes? 122 personas respondieron que no, que nunca, y ellos pues son casi la mitad de la muestra. Dijo que nunca lo había pensado, que hubiera sexismo en el idioma español.
63 personas contestaron que en ocasiones, 60 que alguna vez, y nada más 12 personas contestaron que sí, sí ya lo habían pensado antes, y incluso dicen que mucho. ¿Quiénes son esas 12 personas que pensaron que mucho? Yo podría pensar, ay, pues son alumnas de seguro, ¿no? Porque son mujeres y pues además son jóvenes, entonces pues sí, seguramente, pero no, sorpresa. Y es ahí donde está la relevancia de hacer este tipo de estudios, analizar, no quedarse con la creencia que uno tiene, sino realmente ver las respuestas de esos 12 que habían pensado antes que sí había sexismo en el idioma y que mucho, son 5 alumnas, 3 alumnos, 2 maestros y 2 maestras. Y así sucesivamente en todas las preguntas del cuestionario, en la gran mayoría de los casos, la participación, las elecciones que los respondientes hacen no tienen que ver ni con el género, ni tampoco si son docentes o son alumnos, si son jóvenes como ellos o si son grandes como yo. No, realmente las respuestas se diversifican así como en este caso. No existe correlación en ellas. Siguiente pregunta. Hay quien procura evitar el genérico masculino. En vez de decir alumnos, decimos estudiantes. En vez de decir maestros, decir docentes. En vez de decir directores, decir directivos. ¿Crees que es importante? El azul contesta que sí es importante y el rojo dice, no lo había notado, pero creo que sí es importante. Si sumamos estos dos, pues son mayoría quienes piensan que sí, sí es importante procurar evitar el genérico masculino. El 32% dice, no creo que sea importante cambiar las palabras para que no tengan un género específico. Son quienes piensan pues que pues abarca a los dos, no importa si es masculino o como sea. Cuando alguien dice todos, te sientes excluida y si eres hombre, ¿crees que se excluye a las mujeres? Aquí vemos que la gran mayoría, el 81% casi, dice que no, nunca lo había pensado, que todos excluyera a las mujeres. El 16% dice que sí se debe de decir todos y todas. Y el amarillito que se ve aquí dice lo correcto sería decir todes para incluir a todes. Esos fueron 8 de los respondientes, que también está variada la cantidad de personas de los 4 subgrupos. Fueron alumnos, alumnas y alguno que otro docente también. Dijeron que sí, decir todes. Siguiente pregunta. ¿Crees que nuestro idioma debería cambiar para ser más neutral? Todos mis amigues, mis primes, mis conocides, mis compañeros, mis maestres. ¿Qué piensa la comunidad normalista de la Escuela Normal Oficial de Irapuato? El 44% dice preferiría que no y el 36% dice definitivamente no. Me parece tonto o innecesario. Aquí vemos pues una gran mayoría. Solamente el 14.8% dice que sí sería buena idea y el rojo dice, pues me da igual. Pero la gran mayoría dice no al todes. ¿Y qué tal decir todos los niños y niñas, maestros y maestras, madres y padres, abuelos y abuelas? El azul, el 61% dice que sí, sería una buena idea. Aquí ya cambia, ¿verdad? El amarillo dice preferiría que no, el rojo me da igual y el azul, el verde dice 11.7%, definitivamente no, me parece tonto o innecesario. Entonces, pero aquí vemos que ya la mayoría pues piensa que sí es buena idea decir los dos géneros cada vez. Se debe cambiar la redacción para evitar el genérico masculino, como por ejemplo, recomendamos que los usuarios ingresen, se recomienda que se ingrese. El que tenga turno, en lugar de decir el que, decir quien tenga turno, para no decir él. Acá las opiniones están, pues parece que balanceadas, ¿verdad? El azul dice que sí es importante, pero el rojo también dice, no lo había pensado, pero sí creo que es importante. El amarillo me da igual y el verde no me parece importante. Me molestaría tener que cambiar mi forma de hablar o mi redacción al respecto. Pero es una realidad que existe. En algunos ámbitos ya nos están pidiendo cuidar esa forma de redactar, ámbitos educativos o académicos o en el discurso público también ya se cuidan mucho estas formas para no incluir el genérico masculino si hay otras maneras de hablar y se puede evitar. Entonces, es la tendencia de hoy. Cuando eras niña, ¿te molestaba que dijeran Día del Niño? Y si eras niño, ¿creías que se excluía a las niñas? El 8.9% piensa que sí.
el 12.1 que alguna vez, pero casi el 80% de los respondientes dice que no importa, nunca importó. Decir Día del Niño es, pues, Día de los niños y las niñas también. Es importante, ¿verdad? Yo hubiera pensado que más gente lo hubiera sentido alguna vez, pero no, de los respondientes no. Pregunta que está de moda ahorita, ¿es correcto decir presidenta? Y pues acá el 58% piensa que sí, el 21% piensa que no y el 20% que pues, no lo saben, ¿no? Y es que esta pregunta pues sí es importante porque presidente, lingüísticamente hablando, engloba a los dos géneros. Pues es lo correcto decir presidente, como decir estudiante, no decimos estudianta, como decir cantante, no decimos cantanta, residente, no decimos residenta. Entonces, presidente es igual, o sea, presidente se refiere a los dos géneros, sin importar. No se pueden cambiar las palabras nada más así. Es como, por ejemplo, decir, el poeto, el dentista, pues no, ¿verdad? O sea, lo correcto lingüísticamente hablando es decir presidente. Sin embargo, desde hace muchos años, desde que empezaron a existir las primeras presidentas del mundo, se adoptó la palabra presidenta y la Real Academia de la Lengua Mexicana lo acepta como correcto, aunque hay que recordar que la Real Academia antes era prescriptiva y ahora ya es descriptiva, ya se amolda a los usos del idioma regionales, culturales o de la época y ya no tanto a lo que es lingüísticamente correcto. Pero bueno, la mayoría dice que sí, es correcto decir presidenta. Siguiente pregunta, ¿crees que el idioma genera sexismo y que cambiando el idioma se puede generar igualdad? Esta es la última pregunta. Después de haber pasado por todas las preguntas previas que generaron una reflexión, que generaron un pensamiento, una postura, ¿crees que el idioma genera sexismo? ¿Sí o no? ¿Y que cambiando el idioma se puede generar igualdad? Solamente el 16.7% dice que sí, el 40% dice que no, el 30% dice que tal vez y el verde pues que nunca lo había pensado. Entonces, pues aquí también se ve que no se considera todavía de tanto peso que el idioma genere sexismo en sí. Conclusiones. Como ya dijimos, el debate sobre el sexismo en el idioma español es complejo, es multifacético, las posturas de los expertos son variadas y tienen argumentos de peso que los respaldan. O sea, si uno se pone a leer artículos de esto, es interesantísimo ver cómo muchos respaldan sus posturas con muchos documentos y argumentos de peso. Y pues sí, realmente por eso el debate no se acaba, por eso no se termina. Y de nuestro estudio, pues casi la mitad de los participantes del estudio nunca había pensado que el español fuera un idioma sexista. Y para quienes sí importaba mucho, pues eran de los 4 grupos de manera balanceada. Solamente el 16% piensa que el idioma genera sexismo y que cambiándolo se puede generar igualdad. El 86% no apoya que nuestro idioma cambie con la moda lingüística, todes, compañeros, para ser más neutral, pero 55% sí considera pertinente cambiar la redacción para evitar el genérico masculino. Casi el 70% piensa que sí es importante evitar el masculino genérico, cuestión que podemos notar que va predominando en el discurso público, académico y educativo. Y el 70% pues sí está de acuerdo en sí evitar este masculino genérico si hay otras formas de hablar. Decir docentes en lugar de decir alumnos y alumnas, decir docentes en lugar de decir maestros y maestras y decir estudiantes en lugar de alumnos y alumnas o poder decir el estudiantado, la comunidad estudiantil para no usar el genérico masculino. Se comprueba que la postura de estudiantes y docentes es en su mayoría centrada. Se plantea entonces que independientemente de cuál sea nuestra postura personal con respecto al sexismo lingüístico del español, es conveniente que como docentes adoptemos esta tendencia moderada y favorezcamos que nuestros estudiantes la conozcan, sobre todo eso, que la conozcan, porque ellos son quienes van a estar al frente de las aulas
el día de mañana. Y pues esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención a esta presentación. Muchas gracias. Dejo de compartir.